Bien, buenas noches con todos. Reiniciamos nuestras clases esta es la clase número 5 de nuestro curso Modelo de Gestión en Revit para Coordinación Multidisciplinaria. Hoy vamos a ver el tema de trabajo con vínculos, coordenadas compartidas y qué tanto influyen los niveles. Si bien es cierto, hemos visto un poco a grandes rasgos de qué trata la coordinación en estas fases de proyecto, hoy vamos a entender mucho más de cómo funciona la interacción entre cada uno de estos vínculos y cómo es que se van a gestionar. Intentamos siempre de la forma más básica que un proyecto BIM no se va a gestionar sin vínculos. Todo va a ser parte de arquitectura, estructuras, MEP y en algunos casos DWG o también algunos formatos como IFC. Nuestro rol como coordinador en sí, vemos nuestra primer slide, va a ser garantizar que todos estén alineados en el mismo espacio, de tal forma que, por ejemplo, cuando un vínculo está movido o mal insertado, va a afectar a todas las disciplinas. Por eso es que antes de modelar, nosotros como coordinadores debemos revisar cómo se insertan estos vínculos, la manera de emplazamiento, también finalmente cómo se ubican y tratar de que esas restricciones sean lo más perennes posibles, es decir, que no debemos permitir que éstas se muevan o que tal vez alguien que ingrese al modelo y pueda configurar una modificación pueda hacerla como tal. Nosotros al momento de establecer un vínculo, establecemos, digamos, la parte inicial, que si bien es cierto, hemos visto las pautas de modelado y cómo se van a generar en la exportación, sin tener esta clase de vínculos, coordenadas compartidas y niveles, no nos serviría mucho porque nosotros no podríamos configurar nuestro proyecto correctamente. Y por eso es que antes de modelar todo, nosotros como coordinadores vamos a revisar cómo se insertan los vínculos. Y tal vez nos estamos preguntando ahora por qué estamos viendo esto 4 clases después. Es importante los parámetros que nosotros hemos definido a nivel de categorías, ya sea arquitectura, estructuras y MEP. Y si recuerdan, en la clase pasada vimos un poco de la configuración de visualizaciones de esos vínculos. Ahora, si bien es cierto, podríamos tener todas y cada una de las referencias, hoy vamos a ver cómo funcionan de verdad estos vínculos a nivel operativo, dado que nosotros logramos emplazar nuestros primeros modelos en Navisworks, creando nuestro primer modelo federado en pequeño, por decirlo así. Y bien, bueno, esa parte es importante dado que a nosotros al momento de dar un feedback o una revisión de los vínculos, también debemos revisar unidades, el sistema de coordenadas que estemos usando y el tema de las elevaciones. Lo importante es que nuestro vínculo se debe tratar de nunca moverse manualmente, sino de alinearse a una referencia fija, llamamos coordenadas, un punto base o un punto específico que se defina conmutando entre todas las especialidades. Y nosotros como coordinadores somos las personas que vamos a validar que todos trabajen con esa misma referencia. ¿Por qué? Porque digamos que un proyecto que esté alineado o que todos compartan el mismo inicio va a ser un proyecto que pueda ser coordinable. Y estos tres conceptos, recordemos, vínculos, coordenadas compartidas y niveles, van a ser siempre inseparables. Uno no puede funcionar sin el otro. Si es que nosotros tenemos la parte inicial de vínculos, eh, podríamos tener todo enlazado, pero si es que tal vez estamos trabajando con coordenadas distintas, es probable que los vínculos se muevan. Si es que tal vez nosotros tenemos las coordenadas bien definidas, pero los vínculos no están bien establecidos, no va a funcionar, porque podremos empezar nuestro proyecto a través de punto base y este proyecto estaría diseñado para coordenadas, algo así por poner un ejemplo. Y una parte esencial que hemos visto de manera muy breve son los vínculos, perdón, los niveles. Estos niveles de por sí hemos considerado algunas partes compartidas, dado el avance que hemos tenido de manera inicial, pero después de esto, lo que queremos hacer en específico va a ser aprender a generar estas referencias. Después de esto, eh, vamos a entender o dominar cómo relacionar todas estas disciplinas a través de estas tres herramientas, que son los vínculos, coordenadas y niveles. Digamos, esta clase es una de las más importantes para entender sobre todo el proceso de coordinación
de manera trazable para ya pasar a trabajar en Navisworks. Si ustedes entienden esto, van a poder coordinar cualquier proyecto arquitectónico, estructural, IMEP, sobre todo de manera coordinada o vinculada entre los tres. Como ya saben, tenemos breves diapositivas de conceptos teóricos que nos van a llevar a la práctica para poder entender de qué trata. Lo que hablamos nosotros en el punto, en esta diapositiva es el origen y coordenadas compartidas. Entonces, entendamos que Revit siempre trabaja con tres sistemas. Como lo habíamos mostrado en la primera clase, recuerdo que era el origen interno, que es la parte de referenciación inicial. Ahora vamos a ver Project Base Point, que es este punto o este puntito que tiene los ejes hacia arriba y hacia la izquierda en este caso. Y también tenemos Survey Point, que es, digamos, el emplazamiento. Si ustedes recuerdan los conceptos que se los brindé en la primera clase, lo que nosotros establecemos con el origen interno, este no se puede mover y siempre va a ser la parte donde inicia todo nuestro proceso de modelado. A la vez, cuando nosotros hablamos de Project Base Point, vamos a hablar en específico del desarrollo o el punto de emplazamiento de construcción, ¿no? Lo que tendremos como una referencia inicial, digamos, el cruce o inicio de algunos ejes en algunos casos. Y después de ello tenemos Survey Point, que va a ser la base o el emplazamiento que se genera a través de coordenadas compartidas. Y bien, entonces enlistemos un poco de las buenas prácticas y los errores que podríamos generar. Repetimos o recapitulamos. El origen interno es la referencia absoluta del modelo. Esto nunca se va a mover. El Project Breakpoint es el origen local de nuestro proyecto para un replanteo interno, por decirlo así. Y el Survey Point conecta a Revit con un sistema de coordenadas un poco más real, más específico. Y ahora sí. Entonces, errores súper básicos que no deberían cometerse o que no deberían efectuar ustedes es que, por ejemplo, se pueda mover un vínculo arrastrando o moviendo algunos elementos. Estos siempre deberían colocarse por default y esto debería ser mediante el proceso de adquisición de coordenadas o publicación de coordenadas. ¿Cómo se genera ese proceso? Hoy lo vamos a ver y vamos a entender mucho más de cómo funciona esta interacción de, sobre todo de adquirir coordenadas, que es cuando tenemos un modelo sin alguna referencia y queremos brindarle, digamos, esa georreferenciación adecuada. Y en este caso, en un proyecto colaborativo, sobre todo cuando nosotros ya tenemos partes específicas que estructuran a nuestro plan de ejecución BIM, no es tan opcional, dado que el plan de ejecución BIM siempre nos va a indicar que estas coordenadas o esa interacción siempre sea colaborativa, por decirlo así. Entonces, si nuestras coordenadas no están compartidas o nuestro punto base no está alineado de forma correcta, no podría ser un proyecto colaborativo como tal o no tendría los parámetros adecuados que están listados en nuestro PEP. Y al nosotros no estar cumpliendo los requisitos de nuestro PEP, vamos a, digamos, de algún punto incumplir lo que estamos planteando nosotros mismos, ¿no? Lo cual no tendría coherencia. De esta forma, entonces, si nuestras coordenadas no están alineadas de forma debida, Navisworks nos va a mostrar choques falsos, tal vez porque en este caso podríamos tener algún desfase que no podría, digamos, ser coherente con el proyecto. Imaginemos que tenemos una referencia básica de un nivel arquitectónico y estructural. ¿Y qué pasa si es que nosotros tenemos la misma referencia arquitectónica y estructural o están al mismo nivel? Claramente vamos a generar clashes innecesarios porque esto debería estar georreferenciado y tener su desfase de 5, 3 o 2 centímetros como es usual. Y por eso es que nosotros o ustedes como coordinadores van a controlar y fijar estos tres puntos. Y bueno, a continuación entonces vamos a ver cómo se usan esos tres sistemas y qué tanto cambia esta parte, ¿no? El flujo correcto para vincular modelos generalmente está basado siempre en la arquitectura. Nosotros, si bien es cierto, en algunos casos siempre podríamos empezar como anteproyecto en estructura o tenemos una idea inicial, va a depender de cómo lo estructuremos, pero generalmente lo que hacemos siempre es tener la arquitectura como una referencia base. Entonces,
Lo coherente o lo usual es siempre alinear estructuras, arquitectura usando esas coordenadas internas o punto base. Luego, arquitectura pasaría a publicar coordenadas para estructuras y estructuras las adquiere. Entonces, estructuras ya por default quedaría sincronizado sin mover nada de forma manual. Luego estaríamos tratando con los modelos de MEP que se van a vincular usando ya las coordenadas compartidas, que es un proceso mucho más simple, más fácil. Y así es como todas las disciplinas van a hablar el mismo idioma de georreferenciación o geométrico, por decirlo así, dado que cada una va a estar en su jerarquía, en su relación adecuada, y todas van a estar compartiendo ya sea la única coordenada compartida, el punto base, entre otros. Algo súper específico que, por ejemplo, señalé por aquí, es que en el caso de coordenadas compartidas, desde resetear coordenadas compartidas solo está disponible en la versión de Revit 2021 en adelante. Esto es por una actualización. Si ustedes de casualidad tienen la versión 18, 19 o 20, no va a ser posible que tengan o que puedan resetear sus coordenadas compartidas o adquirirlas de algún modo. Más bien, para ese proceso tendrían que generar un archivo nuevo, que es un proceso más tedioso. Pero por suerte, Autodesk se preocupa bastante en estos temas de actualización de los modelos o también de la subsanación de errores que se muestran en base a los foros y temas que van dando como parte del proceso de modelado y desde 2021 en adelante generó esta opción de resetear o restablecer coordenadas compartidas. Entonces, de este modo, vamos a asegurar que niveles, grillas y también algunos orígenes coincidan siempre entre estas disciplinas. El flujo incorrecto, netamente, podríamos hacer un proceso inverso a veces, incluso empezar con MEP de estructuras o arquitectura, o de estructuras arquitectura y luego MEP. Eso va a depender mucho de cómo concebamos originalmente nuestro proyecto, pero tácitamente lo que conozco como buenas prácticas de vinculación de este tipo de modelos es que siempre se tenga esa prelación o esos orígenes, ¿no? Y bien, entonces nosotros como coordinadores en este caso deberíamos validar ese flujo desde la parte inicial de nuestros modelos, tal vez desde que empezamos a modelar nuestra primera tubería, nuestra primera columna entre otros. Bueno, después de eso pasaríamos a documentar o también a seguir algunos de los protocolos que nos especifiquen nuestro plan de ejecución bien. Y esto sí, netamente vamos a aprender a hacerlo en Revit paso a paso, dado que no es algo usual que se aprenda en un curso de modelado, sino más bien de coordinación, dado que siempre nosotros aprendemos las herramientas de modelado y la coordinación es un poco más específica en cuanto a este proceso. Una parte bastante importante que mencionaba como una gestión independiente son los vínculos. Pero los vínculos, si nosotros no tenemos referencias adecuadas, como ya lo hemos conversado en clases previas, teniendo en cuenta niveles y rejillas que puedan ser compartidas o no, entendemos a los niveles como la base de nuestra coordinación BIM. Si es que nosotros no establecemos esos niveles de manera adecuada o que no sean compartidos, no vamos a poder establecer una base específica, ¿no? Y digamos, si una disciplina cambia esos niveles sin avisar, va a romper toda esa coordinación. Lo que esto garantiza, teniendo en cuenta la jerarquía entre especialidades, digamos, los niveles deberían crearse solo en arquitectura y se deberían copiar y monitorizar en estructuras y en MEP. Lo que nosotros hicimos inicialmente era usar el mismo archivo para copiar y generar la misma interacción entre cada uno de los niveles. Entonces, ahora vamos a ver por qué, si bien es cierto, esto no es una mala práctica, vamos a entender por qué copiar y monitorizar se nos haría mucho más fácil en este proceso. Lo cual también va a favorecer a que las elevaciones o que también los cortes o la planimetría sean idénticas en cada disciplina. Y si, por ejemplo, tal vez te estés preguntando, es tácito que en el nivel, tal vez, hablando de un nivel específico, de un nivel uno o de un nivel de falso piso, el nivel de falso piso de estructuras podría estar 10 centímetros arriba, lo cual nos llevaría el nivel de arquitectura a 15 centímetros arriba, pero el propio nivel uno de sanitarias
va a estar 10 o 15 centímetros abajo o dependiendo de la altura, las cotas o tapas de fondo, ¿no? Así que, ¿qué tendríamos que hacer ahí? O qué nos va a llevar a ese desarrollo? Simplemente o lo que deberíamos hacer nosotros es usar las herramientas de Revit. Y por herramientas me refiero en cuanto a planimetría, a generar o empezar a interactuar un poco más con los rangos de vista. Estos rangos de vista obviamente van a darnos esas referencias y como recordamos de clases pasadas, no es lo mismo modelar para hacer coordinación que modelar para hacer solamente planimetría o los dos procesos, ¿no? Esto, por eso es que siempre estos están bastante bien segmentados y deberían mostrarse y también en los usos de nuestro plan de ejecución BIM deberían estar bien establecidos desde un inicio. Entonces, a lo que quiero llegar con este tema de los niveles y las rejillas compartidas va a ser que, por ejemplo, si es que nosotros establecemos esta base inicial específica también que surge con niveles y ahora otro apartado son las rejillas o las grillas, lo que es como prefieren llamarlas estas van a ser nuestra referencia geométrica principal, ¿no? Y como ustedes saben o han visto en planos de construcción, siempre es una buena práctica compartir los ejes, ya sea para arquitectura o estructuras, dado que estos van a generar el proceso de replanteo cuando ya estemos construyendo. Y bien, entonces después de eso es como, por ejemplo, tal vez haciendo un caso específico, si se mueve una grilla por 15 centímetros, Revit nos va a avisar y ahora vamos a ver cómo se genera ese proceso o cómo se cambia en cada uno y así es como nosotros como coordinadores vamos a ver esas desviaciones y también cómo no vamos a hacer como un puente o no vamos a esquipear ese proceso, porque siempre Revit cuando el proceso está bien hecho o bien coordinado nos va a avisar y también esa gestión nos va a facilitar reportar o tener una trazabilidad de todos nuestros avances o de los cambios en nuestro proyecto. Entendamos entonces como las grillas y niveles como la base de nuestro proyecto y si es que esto falla acompañado de los otros elementos, no podríamos continuar. Ahora vamos a ver un poco de cómo hacer ese copy monitor para entender cómo funciona y esto ténganlo como un punto obligatorio en cada plan de ejecución bien que ustedes propongan. Ahora sí, hacemos una lista de algunos errores críticos y cómo se pueden evitar. Los errores críticos, por ejemplo, es mover vínculos manualmente con mover o arrastrar. Eso no es una muy buena práctica. Y tácitamente esto va a destruir nuestro sistema de coordenadas compartidas. Estaríamos tirando por el tacho todo lo que estemos trabajando. Después tengamos o que cada disciplina tenga orígenes distintos o que cada base, digamos, no esté compartida. El siguiente error podría ser los niveles con diferentes elevaciones en cada disciplina, que es lo que mencionábamos hace rato, o que nuestras grillas simplemente estén duplicadas o que estén fuera de lugar. Otro error común que de hecho no lo enlisté, que es que, por ejemplo, tengamos coordenadas compartidas publicadas de manera diferente o que publiquemos coordenadas al revés. Si es que tal vez nosotros no compartimos coordenadas iniciales, como por ejemplo de un archivo de MEP y está vacío con coordenadas 00 y publicamos eso para un archivo de arquitecturas o estructuras que ya tiene un sistema de coordenadas definido, es probable que este archivo adquiera las coordenadas en cero. Así que esto no nos va a dar una trazabilidad específica o tengamos que volver a hacer este proceso. Entonces, hoy vamos a entender un poco de cómo estos errores pueden alterar la trazabilidad de nuestro modelo y también de qué tanto va a afectar en ese proceso. Bien, entonces, por ejemplo, esto de las soluciones que tenemos planteadas es siempre usar, adquirir y publicar coordenadas correctamente, usar la herramienta de Copy Monitor de manera adecuada, siempre en muchas vistas y también revisar que las modificaciones de nuestro modelo sean adecuadas y que siempre sean trazables. Otra solución específica es que nuestras disciplinas base siempre estén específicas desde el día uno que empezamos a modelar. Si decimos que la referencia está en arquitectura, arquitectura debería trabajar y dar la trazabilidad para los siguientes elementos.
De todas maneras, a continuación, ese flujo debería estar documentado en nuestro plan de ejecución BIM. Y bueno, esto de mover o de nunca mover estos vínculos a mano es tácito, como digo, estirar por la borda todo el trabajo de coordenadas compartidas que se puede hacer. Y bueno, ahora sí pasamos a Revit a hacerlo todo. Voy a darles unos minutos, les voy a pasar unos archivos para que puedan descargarlos. Y bien, hasta que se va abriendo mi ventana. Bueno, consulto si tenemos alguna duda hasta aquí o si está todo claro. Bien, entendería que todo está claro hasta aquí, así que voy a presentar mi pantalla de Revit por acá. Vamos a abrir un proyecto de prueba primero para identificar con qué coordenadas se están compartiendo y cómo se trabaja este proceso. Así que por aquí simplemente vamos a abrir nuestro proyecto de prueba que vimos en algunas clases y vamos a entender cómo funciona este tema de las coordenadas compartidas. Acá tenemos la pestaña de Sample Files y bueno, por aquí está siempre el proyecto de Snowdown Towers. Vamos a abrir arquitectura. Bien, mientras va cargando, quiero saber si es que tienen alguna duda, está todo claro. Ya, listo. Bien, entonces para esto vamos a abrir nuestra vista 3D y vamos a ver qué tanto influyen estas referencias. Como vemos por aquí, tenemos el proyecto de Snowdon Towers que nos muestra una interacción entre arquitectura, estructuras y entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo que vemos por aquí, en este caso específico, nos va a mostrar un desarrollo como tal. Si vemos aquí, que nos dice Sample Site. Entonces, revisemos cómo está georreferenciado. Acá nos dice Shared Site, not shared. Entonces, veamos qué nos dice acá. ¿Qué opciones nos aparecen cuando nosotros vamos acá a Shared Site? Y acá nos dice Not Shared. Recordando, empezamos acá en Other, presionando el vínculo y ahora sí escogemos esta primera parte. Cuando escogemos esta primera parte, nos dice ubicación de la instancia seleccionada no está compartida. En el caso que ustedes tengan Revit en español, debería decir coordenadas compartidas y debería indicarles ahí que dice no compartidas. Entonces tenemos la opción que nos dice mover el objeto o la instancia hacia dónde. Y acá nos dice default site o sitio por defecto. Acá nos va a indicar, nos dice recordar la posición actual, dice como default site y esto modificará el vínculo. Este proceso no es tan usual, pero también sirve como un proceso de coordinación o de compartir coordenadas.
Y a continuación, revisamos esto que nos dice solamente no compartir el proceso de instancia compartida. Así que vamos a ir probando, vamos a hacer esto y vamos a darle control Z después. Cuando nosotros le damos por acá esta primera parte, simplemente nos va a decir esto, que no compartimos esta instancia. Si nosotros le damos a mover instancia, a default site, va a empezar a compartir compartida, compartir coordenadas y nos va a decir default site. Si nosotros no queremos eso, simplemente vamos a cambiar esto. Seleccionamos esta parte y nos va a decir recordar esta ubicación o estas coordenadas como la primera parte. Así que vamos a darle aquí, ¿ok? Y acá nos va a decir cambia el vínculo y vamos a escoger default site. Y acá, bueno, nos habla un poco más de parámetros más específicos que nos dice definir la locación o la ubicación por coordenadas compartidas. Acá nos indica el sistema, latitud, longitud y zona horaria. Así que vamos a darle OK y le damos aquí OK. Cuando le damos OK aquí y estos archivos comparten un sitio, por ejemplo acá, ya nos va a aparecer con default site. Lo ideal cuando nosotros tengamos coordenadas compartidas es que siempre tengamos este apartado que nos dice default site o por defecto. Cuando tenemos esta parte por defecto, tenemos que hacerlo de esta forma. Tenemos manage y acá nos aparece el apartado de coordenadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de coordenadas o locación, vamos a ir siempre a este cuadrito. Este cuadrito nos va a mostrar estos apartados, que es location y site. Entonces, cuando nosotros definimos esta parte como site o ubicación, siempre Revit nos muestra esto como default site. Si es que nosotros, por ejemplo, lo revisamos en un archivo en blanco, vamos a tener esto. Vamos a ir nuevamente a Manage, coordenadas y por acá vamos a locación, perdón. Y acá nos pide que nosotros definamos la ubicación de nuestro archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos location. ¿Y por qué en este archivo nos aparece este mapa? ¿Y por qué en este otro no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí nos dice definir locación por get location from survey point. Entonces, acá tenemos varias opciones. Una es default city list, que es una lista por defecto. Otra es Internet Mapping Service, que digamos es una parte de GPS. Y otra parte es buscar locación desde el punto base o desde el punto de emplazamiento. Así que, por ejemplo, acá tenemos la ubicación desde el Survey Point. Así que, por ejemplo, acá apagamos todos los vínculos. Nos va a aparecer este cuadro. Revit Links. Vamos a apagar Sample Facade y Sample Site. Y de acá nos aparece estas categorías. Entonces, por acá, si nosotros recordamos las categorías que teníamos que tener activadas, si ustedes tienen Revit en español, tenemos que poner aquí emplazamiento. Damos VV o VG, como ustedes prefieran. Y por aquí vamos a buscar, si tienen Revit en español, site, perdón, emplazamiento. Y si tienen en inglés, lo buscan como site. Entonces, por aquí vamos a desglosar estos elementos que nos van a aparecer. Y en el apartado de site nos van a dar todos estos específicos. En el caso de Hidden Line siempre van a ser líneas de referencia del emplazamiento, gráficos igual. Y esto es lo importante, por ejemplo, Building Paths son temas de apartados de topografía. Por acá tenemos Property Lines, que son las líneas de propiedad o los linderos que nosotros conocemos. Site Accessories son algunos objetos de emplazamiento externos que se ponen como familia. Y ahora sí, lo importante, voy a ponerlo con rojo, es el origen interno. Origen interno, que es lo que nosotros definimos como, digamos, los ejes principales, ¿no? Que son esta parte, así, justo como tal, como está apareciendo ahí. Es lo que siempre en Revit nos va a aparecer de esta forma. Luego nos toca Project Base Point, que va a ser lo mismo que este eje. Voy a ponerlo en azul por acá. Y este azul que nos va a dar simplemente el mismo eje, pero esta vez con esta distinción, que va a ser de esta manera.
y que por acá vamos a tener un circulito. Este circulito, la geometría no apoya mucho, pero es un círculo. Tenemos este círculo y este cruce. Este cruce es lo que nosotros conocemos como PVP o Project Base Point. Y a continuación está lo siguiente, que voy a ponerlo en rojo nuevamente, o porque en amarillo no creo que se note. Sí, en amarillo no se va a notar. Entonces voy a ponerlo por aquí. Tenemos Survey Point y esta vez en Survey Point la historia no es tan distinta. Esta se va a ir por acá y va a ser este apartado específico. ¿Y por qué estoy haciéndote un diagrama antes de mostrártelo en Revit? Para que puedas, digamos, conocerlo de manera más esquemática. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este triángulo que es lo que nos va a aparecer en Revit. Va a ser esta parte y esta parte y siempre vamos a tener una cruz de inicio ahí. Listo, entonces esto nos va a mostrar acá PSP que va a ser Project Survey Point. Estos puede ser o no que siempre estén en la misma ubicación. Listo, decía que pueda que estos tres objetos de acá estén en la misma opción o no. Pero si en el caso que no lo estén, siempre debería tener, por ejemplo, esta primera parte, esta segunda y esto de aquí. Este objeto siempre va a ser fijo, no se va a mover. Ahora lo vamos a ver en Revit. Project Base Point es lo que siempre podría ajustarse y el Project Survey Point es lo que deberíamos tener en cuenta en la georreferenciación. Así que vamos a activar los tres nuevamente. Project Base Point, Survey Point y aplicamos. Entonces por acá, si nosotros apagamos todas las categorías y solo nos quedamos con Site, vamos a aprender esto solamente Site. Voy a darle OK. Y bueno, por acá sí aparecen algunos puntitos que pueden ser otras categorías. Ah, ya, son temas de emplazamiento. En este caso son objetos exteriores, pero aquí los podemos ver o van a ser de esta manera. Entonces, por aquí vamos a tener distintas partes de este emplazamiento, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice parking symbol, que son algunos de estos objetos. Si es que nosotros deseamos apagarlos nuevamente, vamos a hacerlo de esta manera. Nuevamente vamos a Site y buscamos por aquí Site Accessories y vamos a ver y se apagan algunos. Si es que nos, por ejemplo, nos aparecen pads o algunas partes, simplemente los dejamos. Y si simplemente queremos ocultarlos, podemos picar o seleccionar todo y filtrarlos. Acá nos dice Project Base Point y Site. Entonces, por ejemplo, por acá está el Project Base Point y si es que nosotros queremos ver por dónde está nuestro Sarvi, va a estar por acá. Y como mencionaba, nosotros puede que no compartamos siempre Sarvi y Base Point, pero es probable que siempre el Base Point y el origen interno estén juntos, como vemos acá. Entonces, ¿qué nos dice este proyecto? Que han empezado a modelar desde acá. Y si ustedes se dan cuenta, yo, por ejemplo, puedo seleccionar el Project Base Point, incluso puedo moverlo, y es aquí donde tenemos estas coordenadas. Por ejemplo, acá nos dice norte, tenemos estas coordenadas de acá, su elevación. Y bueno, este tema de las unidades sí es bastante específico y ya sabemos que es porque el proyecto viene de un desarrollo digamos, americano en Revit, por lo cual está en pies y pulgadas. Así que, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice o qué queremos buscar? Si es que nosotros revisamos desde esta parte, revisamos en una elevación, que aquí el Project Base Point va a estar en otra vista. Y bueno, esta burbuja que nos aparece, a veces puede ser un bug de Revit, con lo cual no hay problema. Revisamos dos situaciones diferentes, por lo cual voy a abrir un Word para que ustedes puedan verificarlo. Así que por acá tengo esta pestaña de Word y regresamos a Revit. Voy a picar aquí y voy a acercarme. Voy a tomarle una captura. Entonces acá, recordando es Project Breakpoint. Y por acá tengo
Survey Point. Voy a copiar estas dos. Tengo Survey Point, Default Site. Y por aquí voy a poner esta primera parte. Y por acá pongo Survey Point. Entonces, revisamos acá. Como mencionaba, estos dos nunca van a ser o no siempre van a ser iguales. Podrían compartirlo, pero no es usual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este sistema de coordenadas que nos dice Break Shared Site, que es 258, 247, 1370,6 y Angle True to North es 333,98. Ahora, ¿por qué este parámetro o esta parte de base point no tiene, digamos, ángulo u orientación al norte verdadero? Porque simplemente en el base point nosotros nunca vamos a definir esa orientación, digámoslo. Perdón, en el survey point nunca definimos esa orientación, mientras que en el project base point siempre vamos a tener, por ejemplo, acá un plano y por acá vamos a tener nuestro norte, ¿no? Que va a ser, digámoslo así. Y como cada uno de estos planos tiene su referenciación, así, nosotros podríamos definir, por ejemplo, nuestro norte orientado a este plano así, pero si es que nosotros lo deseamos aquí, por ejemplo, el survey point nunca lo podemos girar o cambiar de posición, porque obviamente no las coordenadas nunca se van a mover, pero en cambio el project base point sí puede orientarse, así que, por ejemplo, si es que nosotros cambiamos esa orientación, podríamos definir nuestro plano así. Y tal vez nuestra ubicación cambiaría de este modo, ¿no? Algo así. Entonces, es por eso que Revit siempre en sus planos o en sus anotaciones, en sus proyectos muestra algún norte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver por aquí algunos planos de site o de sitio, tenemos site plan, que es el inicial, vamos a abrirlo. Aquí tenemos esta orientación. Entonces, sabemos que este norte está orientado a esta parte inicial. Si bien es cierto, esto es un objeto de anotativos, por ejemplo, acá siempre nos dice 90. Y si es que nosotros recordamos por acá qué objetos tenemos vinculados a este norte, si es que nosotros podríamos o querríamos orientarlo al norte verdadero, tendríamos que definirlo así, como 333,98. Y Revit por defecto ya va a detectar nuestro ángulo y va a orientar nuestro plano. Obviamente que esto tendría que girarse y llevarse a una orientación específica. Como este es el plano de sitio como tal, no se ha cambiado. Veamos si es que tenemos algunos planos de trabajo más, digamos, de presentación. O revisemos alguno de estos planos. Por ejemplo, acá nos dice First Floor Plan, que es el plano de primera planta. Revisemos, ¿no? Y por ejemplo acá, si bien tenemos esto girado de esta manera, esta vez el norte ya no es vertical, ¿no? Sino está orientado a otro lado. Y en este caso nos dice 65,50, que puede ser la distancia o la orientación que le han puesto a este plano. Y entendemos que los siguientes planos tendrían la misma referencia. Todo esto va a depender mucho de la expresión gráfica que querramos darle a nuestros planos y esto en específico, bueno, es lo siguiente. Ahora, regresemos al punto inicial, de qué tanto interviene el site plan dentro de esta vista, ¿no? O cómo empezamos con este proceso de vinculación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestras vistas iniciales, igual tenemos todos estos objetos y por aquí me parece, ya, ok, esto es por la orientación. Vamos a desactivar esto. Listo, esto es como un layer que me parece que estaba puesto por acá. Así que simplemente picamos, vamos a filtrar esto. Estos son todos los objetos de sitio. Vamos a seleccionarlos y vamos a ocultarlos. Si nosotros recordamos, estos son los objetos de arquitectura. Así que quito esto nuevamente. Y ahora sí tengo un proyecto que tiene un punto base
y un punto, o digamos, un punto base y un survey point o un punto de referencia u ubicación. No sé si hasta aquí estamos claros o tenemos alguna duda. Si han podido abrir el archivo de referencia y también aprovecho en consultarles si también pudieron instalar el complemento de exportación de Navisworks. Bien, entendería que estamos claros hasta ahí. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos esta parte inicial de cada uno de estos, de la ubicación de este proyecto. Y ahora lo que tendríamos que hacer, ok, también por el chat les voy a pasar un enlace para abrir unos archivos. Listo, ahí tenemos un enlace de WeTransfer. Por favor, vayan descargando. Son tres archivos, los cuales tenemos arquitectura, estructuras y también un apartado de eléctricas, que es lo básico que vamos a aprender a referenciar. Listo, entonces vamos a dar chance para que lo descarguen, pero mientras ustedes van descargando, vamos a revisar estos archivos de referencia y vamos a ver cómo georreferenciarlos. Entonces, nuevamente vamos por acá y vamos a hacer algo práctico. Vamos a revisar nuestros vínculos y vamos a aparecer acá esta pestañita que nos dice Manage Links y revisamos. Tenemos estructurales, plomería, HVAC, site y eléctricos, así que vamos a aparecer, por ejemplo, el plano de estructuras. Así que vamos por acá al modelo de estructuras, perdón. Seleccionamos esto y nos va a aparecer este archivo vinculado. Si nosotros revisamos por acá en Revit Links, primero lo tácito es hacer que aparezcan todas las categorías, ¿no? Así que con esto vamos a darle a aplicar y ya tenemos estructuras por acá. Estructuras, acá tenemos un objeto paramétrico, pisos, entre otros. Entonces, si nosotros picamos estructuras por aquí, que es este vínculo, ¿qué nos aparece? Nos dice que esto no tiene coordenadas compartidas. Si bien es cierto, vamos a darle HI para poder verlo. Nos dice que este es su Project Base Point. Y si yo busco por acá su Survey Point, no existe, no tiene alguno. Entonces, por ejemplo, acá, esto que aparece de ahí es el Survey Point de estructuras. Y si bien es cierto, tiene su referencia emplazada, no está compartiéndolo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros cuando revisemos estos vínculos, debería decirnos acá share site. Una opción que, por ejemplo, podemos hacer cuando nosotros no tenemos estos vínculos va a ser definir esas coordenadas iniciales. Y si es que vamos a hacer el primer proceso. El primer proceso es cuando nosotros tenemos un archivo ya con coordenadas compartidas, vincularlo. Pero si es que no tenemos ese archivo y ya tenemos otro con coordenadas compartidas, vamos a adquirirlas. Así que de acá simplemente picamos y vamos a decirle acá adquirir coordenadas sobre esto. Y acá nos va a decir default site y esta vez ya nos indica que estamos compartiendo coordenadas. Entonces, como ya vimos, esta partecita va a ser algo bastante básico y vamos a aprender a hacerlo con nuestros archivos de prueba que hemos tenido previamente, así que vamos a definirlos de esta manera. Vamos a hacerlo con nuestros archivos base. Por acá tenemos arquitectura. Vamos a abrir nuestro C2 de arquitectura. Y por ejemplo, por acá vamos a escoger esta parte, nuevamente site. Regresamos por acá.
Survey Point, Project Base Point y origen interno. Así que recordamos por acá, incluso si ustedes se acercan y dan zoom, por aquí tenemos uno y por aquí tenemos el otro. Así que lo acabo de mover, obviamente eso no es una buena práctica, lo acabo de mover solamente para que ustedes puedan referenciarlo. Así que vamos a suponer que estos están en la misma, en el mismo Project Base Point. Así que vamos a hacer algo súper práctico. Vamos a dejar el Project Base Point en 00 y vamos a generar una referencia para nuestro Survey Point. Seleccionamos todo y filtramos acá Survey Point. Y si nosotros le damos HI acá, siempre nos va a quedar este apartado. Cuando nosotros picamos Survey Point, siempre nos da esta parte que es la coordenada norte-sur, norte, este, oeste y su elevación. Entonces por aquí vamos a hacerle algo súper básico. Picamos aquí. Y este clip significa que, digamos, se puede mover o no mover el estado del primer punto. Si es que nosotros picamos acá y yo intento moverlo, sí se va a poder. Pero si es que yo tengo este clip desactivado, esto es probable que cuando ya tengamos una referencia no se pueda ubicar. Entonces, por ejemplo, acá, si es que yo pico acá esto, puedo modificarlo. Pero si es que yo pico acá, no voy a poder moverlo. Así que lo idóneo es para editar estas coordenadas siempre tengamos este clip con la tacha. Ahora sí, vamos a escoger algunas coordenadas. Voy a escoger unas aleatorias de un proyecto. Permítanme unos minutos. Listo. Entonces, por aquí vamos a recordar que bueno, en Perú es común la zona 17S. Así que esto es lo primero. Vamos a definirlo de esta forma y recordamos por aquí. Collaborate. Vamos a ir por acá. Perdón. Tenemos a Manage y tenemos Location. Como recordamos, tenemos tres opciones. Una es Site, que es crear estas coordenadas. La otra opción es Location, que es hacerlo a través del servicio de georreferenciación. Y bueno, entonces por aquí podemos buscar nuestras coordenadas. Y si ustedes recuerdan, por acá teníamos la opción de emplazar o buscar bajo coordenadas compartidas. Así que si queremos que aparezca esa tercera opción, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces vamos a definir este punto, esta parte inicial, como estas coordenadas. Tenemos 9, 194, 380 y 324. Por aquí vamos a quitar estos espacios. Y acá se acaba de mover o desfasar mi base point, así que vamos a llevarlo hacia donde nos encuentre. Por ejemplo, por acá podemos escapar del HI con HR y podemos ir a buscarlo. Y es probable que nos aparezca una región bastante desfasada, pero justamente de eso se trata, mover las coordenadas compartidas de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, por acá, yo pico y voy a empezar a seleccionar esta opción donde me aparezca el Project Base Point. Entonces, por ejemplo, acá tengo que alejarme un poquito más y lo que voy a hacer, voy a jalar este Project Base Point hacia mi punto inicial. Así que esto no es usual, simplemente lo estoy haciendo como para que ustedes puedan ver esta referencia básica y por aquí nos vamos acercando, ¿no? Listo, entonces, por ejemplo, acá el Project Base Point nos va a mostrar por acá, que es la georreferenciación inicial. Y por eso es que, bueno, siempre es bastante importante generar esta referencia desde la parte de antes del modelo, ¿no? Así que, por ejemplo, acá tenemos esta coordenada en norte, en este, y podríamos cambiarlo en la elevación, podríamos ponerle
1.5. Entonces, acá ya tenemos norte y si nosotros seleccionamos acá nuestras coordenadas, nos van a mover. Si es que desearíamos moverlo, ya lo podemos hacer dado que ya establecimos las coordenadas compartidas de nuestro proyecto. Y si nosotros definimos esto, ya debería aparecernos. Así que vamos a ir a Location y acá, por ejemplo, podemos definir una ciudad específica. La primera opción es esa. Por aquí voy a escoger alguna específica que tengo, que es calle en Perú. Y por aquí le voy a dar OK. Entonces, esta va a ser mi primera opción. Me va a dar Salary Point a esta georreferenciación, igualmente esta primera parte. Fijo esto y si yo muevo esto ya debería o siempre debo asegurarme de que esto esté con el pin. Entonces, ¿qué pasa si es que yo abro esto a través de otros vínculos? Vamos a abrir el vínculo de estructuras con otro enlace o revisémoslo. Entonces, por ejemplo, acá tengo estructuras, que es lo que nosotros teníamos previamente. Y si nosotros activamos por acá Site, podemos hacer esto. Entonces, escogemos categorías de modelo y por acá escojo Site. Voy a activar Project Base Point y Survey Point. Aplico esto y si yo recuerdo esta parte o esta primera parte, Survey Point y estos vínculos no están georreferenciados. Así que voy a guardar esto primero como otra clase para no alterar los archivos iniciales. Y voy a guardarlo como clase 5 arquitectura. Listo. Entonces, en algunos casos es probable que nosotros encontremos o cuando queramos vincular esto, voy a cerrar esto, por ejemplo, y voy a vincular la clase anterior. En este caso voy a darle en reload, pero voy a usar la opción de reload from, que es recargar desde, y voy a buscar nuestro nuevo archivo, que es clase 5 arquitectura, que es nuestro archivo que ya tiene georreferenciación. Como vemos, ya tenemos esta primera parte, con la diferencia de que, por ejemplo, el survey point está por acá y el base point está por aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, quito este pin, puedo seleccionar este proyecto, pero me dice no compartido. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le doy acá compartir? Voy a darle. La primera opción es no compartir, que es lo mismo que vamos a tener ahorita. La segunda opción es mover la instancia al default site, es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos este proceso, vamos a adquirir las coordenadas iniciales del modelo donde estamos. Y entonces este default site va, si bien es cierto, va a compartir coordenadas, es lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos dice que como arquitectura nosotros tenemos esta referencia y como estructuras tenemos esta referencia, lo cual comparten, si bien es cierto, compartimos el sitio, no estamos compartiendo coordenadas. Voy a darle control Z por acá para que nosotros entendamos a lo que estoy haciendo alusión. Ahora lo que nos tocaría, por ejemplo, sería recordar o mover este arquitectura a default site y esto va a modificar el vínculo, así que vamos a darle OK y este vínculo nos va a aparecer de esta misma forma.
Ahora, ¿cómo haríamos que estos puntos coincidan? ¿O cómo traigo, digamos, el vínculo anterior? Así que voy a recargarlo. Nuevamente voy a darle reload from. Acá se me fue un control Z. Y aquí está la magia del proceso de empezar a compartir coordenadas. Así que, por ejemplo, acá vamos a Manage y vamos a darle coordenadas. Por aquí vamos a escoger esta opción que dice Reset Share Coordinates, que son las coordenadas iniciales. Es decir, si por ejemplo yo tengo esto de acá, voy a llevarlo a este lado, aquí, y este lado hacia este lado, por ejemplo, ahí, todo está disperso. Si es que yo hago esto en Coordinates, voy a darle Reset Share Coordinates y todo va a regresar a su lugar. En el caso de las coordenadas. A continuación, entonces, por ejemplo, por acá tengo esta primera parte, lo cual podría vincularse o no. Si es que yo deseo, podría alinearlo a este punto con este punto y ya tendría una referencia específica. Si yo deseo adquirir las coordenadas del modelo donde estoy, es decir, que este Survey Point del modelo donde estoy se convierta en este modelo de acá, ahí, o digámoslo así, tengo que adquirir sus coordenadas. Para lo cual entonces voy a hacer esto, voy a ir a Manage, voy a ir a Acquire Coordinates. Entonces cuando yo le doy Acquire Coordinates, voy a escoger algún vínculo o alguna referencia y me va a permitir escoger sus coordenadas y tomarlas para mi modelo. Acá nos va a aparecer un mensaje que nos dice coordenadas adquiridas de S5. Entonces, cuando yo le doy acá a cerrar, tengo ya mis coordenadas adquiridas. Si bien es cierto, vienen de este punto, ya tengo este mismo sistema de georreferenciación. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o está todo claro. Bien, entonces si en este punto estamos claros con el tema de las coordenadas, acá ya debería aparecer que, por ejemplo, si este es el vínculo de arquitectura, ya tenemos estas coordenadas compartidas. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso inverso por acá? Voy a darle Reset Share Coordinates y, por ejemplo, aquí algo que podría hacer para compartir estas coordenadas mediante un mismo punto específico va a ser acá darle Publish Coordinates. Entonces, ¿qué nos dice esta opción? Dice, determina las coordenadas usadas en el modelo vigente y las usa para todos los modelos vinculados. Entonces, si yo deseo hacer el proceso inverso, que si por ejemplo digo que estas coordenadas de estructura son las correctas, las voy a llevar hacia mi modelo de arquitectura. Así que si yo quiero hacer eso, simplemente voy a darle Publish Coordinates. Y cuando le doy Publish Coordinates, esto, si bien es cierto, no va a restablecer las coordenadas de mi, de mi parte inicial. Acá me va a decir dónde emplazar arquitectura. Entonces yo voy a escoger Default Site y voy a escogerlo así como esta primera parte. Ahora, es probable que por los vínculos anteriores que hemos tenido en Default Site o en lo anterior, no se haya enlazado correctamente, pero en el caso que deseemos hacerlo de la manera inversa, es el proceso anterior. Si hasta aquí tenemos alguna duda o estamos todos claros, ¿me podrían confirmar, por favor? Sí, para compartir coordenadas se tiene que estar vinculado. Disculpe, ¿quién está escribiendo desde usuario? No sé si podría cambiar su nombre o identificarse.
Uno de los requisitos de clase es que tengan su nombre, por favor. Si no, voy a tener que sacarlo de sala. Listo, entonces, esa es la forma cuando ya tenemos un archivo hecho. Ahora, vamos a ver el proceso desde que nosotros tengamos un archivo en cero y cómo es que se hace. Entonces, por ejemplo, acá vamos a cerrar lo que nos dice Snowdown. Ah, listo. Acabo de ver tu nombre, Boris. Gracias por identificarte. Bien, entonces, por ejemplo, por acá tenemos nuestro archivo inicial, en el cual solamente tenemos la plantilla, ¿no? Así que súper básico, configuremos unidades. Esto me parece que lo abrí desde una plantilla inglesa, así que voy a volver a abrirlo desde una plantilla métrica. Listo, entonces definamos los parámetros iniciales. Por aquí estos son scopebox o cajas de referencia, las voy a borrar, no me sirven de mucho ahora. Tengo estas unidades, las vamos a definir acá como centímetros, vamos a cambiarlas a metros, dos decimales como siempre. Listo, tenemos este 3.60 y vamos a hacer aparecer nuestras opciones de coordenadas. Así que vamos a primero escoger esta parte que dice site, escogemos origen interno, project base point y survey point. ¿Qué nos dicen por acá o qué tenemos justo aquí? Inicialmente acá tenemos nuestro punto en cero, así que vamos a aprender a llevar todo a la georreferenciación inicial. ¿Cómo podemos ubicar, digamos, nuestro project site desde un inicio y ubicarlo sin mover esta parte básica, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es el origen interno? Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Una es teniendo un archivo de referencia que, digamos, se vincule a través del punto base y que esto nos brinde esa georreferenciación. Entonces, por ejemplo, acá este va a ser nuestro archivo puente, por decirlo. Vamos a generar otro archivo básico que es nuevo, métrico multidisciplina. Listo, entonces por acá tenemos este mismo archivo que en realidad no comparte nada más que el tema de la plantilla, pero por aquí vamos a definir nuestras coordenadas. Ojo que este es un segundo archivo y vamos a hacerlo de esta manera. Site, project base point y survey point. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos este origen interno. Activamos esos puntos y definimos las coordenadas de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a escoger las coordenadas de nuestro survey point, que va a ser esto de aquí. Idealmente, pues siempre es
lo correcto escoger siempre el survey point, que es lo inicial. No importa si es que hay alguna desviación, no olvidar siempre desactivar este clip, survey point. Si es que queremos cambiarlo, escogemos HI o simplemente quedarnos con eso, desactivamos este clip. Bueno, aquí tenemos que volver a abrir la plantilla porque la abrí en Imperial, así que voy a volver a abrirlo en métrico. Nuevamente, en este caso, en este archivo no es necesario configurar esas coordenadas, así que podemos hacerlo de esta manera. Podemos ir a categorías importadas, mm, categorías de modelo, perdón, y vamos aquí a Site. Escogemos todas las categorías, origen interno, Project Base Point y Survey Point. Aplicamos y por aquí empezamos entonces. Tenemos activados nuestros tres puntos, el checklist origen interno, Project Base Point y Survey Point. Lo que queremos hacer exactamente es definir, ¿no? Entonces, lo que hacemos específicamente en las coordenadas es escoger el Project Base Point o el Survey Point, cualquiera de los dos. Survey específicamente, le damos HI para que no nos aparezca otros elementos, desactivamos nuestro clip y por aquí está el texto que yo quiero para mis coordenadas, que va a ser esto de acá. Importante que este texto no esté espaciado y voy a llevarlo. Me va a aparecer de esta manera y es probable que esté por otro lado, así que no hay problema. En esto simplemente voy a darle HR y lo voy a buscar y por aquí me va a aparecer. Listo. Ahora sí, en este voy a ponerle estas coordenadas de acá, que es 651,984 y ya me aparece por este lado. Y la cota que voy a tener va a ser 24,8. Si yo desearía bloquear esto, por ejemplo acá, yo ya no podría moverlo o arrastrarlo, pero no sería tan correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá esto se va a fijar y si bien es cierto, mis coordenadas siguen siendo las mismas, esto me va a llevar al punto de inicio, así que puede ser un problema o no, pero ya vamos a ver cómo esto influye dentro de nuestro modelo. Entonces vamos a irnos desde este punto de inicio y cuando se fija este clip y se mueve al punto de origen o inicio, vamos a irnos acercando un poco más. Por ejemplo, acá incluso nosotros podríamos alinearlo para no perder un poco de tiempo ahí a ese punto. Y si yo reviso acá, específicamente tengo las mismas coordenadas que establecí, solo que esta vez vamos a verlo de esta manera. Me voy acercando y voy a tener el mismo punto base. Para dimensionarlo, en este caso voy a dibujar algunos muros para poder generar esta referencia. Y bien, entonces, por ejemplo, aquí me parece que la estrategia de los muros no va a funcionar. O sí. Ah, ok, sí. Estamos un poco con el zoom muy exagerado, así que tenemos 0,1. Si queremos hacer esto, ya, tenemos que irnos un poquito más lejos. Ya, ok, sí. Era el tema del zoom que estaba un poco muy cerca. Así que supongamos que tenemos esta referencia inicial. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos definido nuestro punto específico como esta parte inicial, ¿no? Que va a ser el survey point. Si nosotros recordamos nuestras coordenadas, tenemos 651,984,1
y en X tenemos 919.4380.2. ¿Qué sucede entonces si es que yo, por ejemplo, pico este Project Base Point? Me va a mandar por acá. Y si yo escojo este Project Survey Point, tengo o puedo definirlo en base a estas coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo mover esto, esto también se va a ir rotando, ¿no? Por aquí, 651, 984.1, 919, 4380. Por acá, si yo reviso, tengo las mismas coordenadas y el mismo punto de inicio, pero tengo que hacerlos que coincidan, ¿no? Porque obviamente estoy hablando del mismo punto. ¿Y por qué sucede esto en el caso que estas coordenadas si bien es cierto, están en el mismo punto de referencia, no tienen las mismas cotas? Y esto sucede más que todo porque hemos fijado los puntos de inicio en Revit y lo correcto sería, digamos, alinearlos al punto base. Así que como estos están definidos de un punto inicial, lo correcto sería que, por ejemplo, si yo regreso acá hasta el punto base inicial, por aquí tengo este punto base que va a ser, por aquí lo voy a poner. Si yo lo pongo a este lado, va a ser esta magnitud y ya tengo esta parte básica que es el clip. A continuación cambio esta cota siguiente. Y si yo reviso acá, igual manera, recuerdo que esta cota era 24.8. Y parte básica es que, por ejemplo, si yo pico acá mi base point, ¿qué me va a decir el base point? Si yo me acerco por acá, el base point me dice que está en cero. Pero ¿qué pasa si es que yo alineo mi base point al otro parámetro? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a alinear esto con esto. Y esto de manera inmediata se acaban de sincronizar en el mismo punto, que puede ser cierto o no. Y es aquí cuando nosotros cambiamos la referenciación de nuestro punto base. Entonces, por ejemplo, acá si yo pico el Project Base Point, puede estar en el mismo o no puede estar en el mismo. Yo puedo mover este Project Base Point a este punto y por acá mi Survey Point puede restablecerse. Esto pasa cuando, digamos, se alinea de una manera que no es tan correcta. Y si es que yo, por ejemplo, chequeo esta referencia inicial acá, voy a darle un control Y más, tengo este 24.8. Y por acá, si es que nosotros movemos este clip hacia acá y ya definimos estos vínculos y alineamos esto, cambiamos esta parte acá, vinculamos esto y lo llevamos hacia acá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el clic o el vínculo desactivado? Yo pico por acá, ejemplo, me estoy acercando a este modelo y acá el Project Base Point ya adquirió las coordenadas de este punto base. Entonces, por ejemplo, acá mi punto base yo lo puedo mover acá. Esta primera parte puede estar acá. ¿Qué pasa si yo clico este vínculo acá? O le quito el clip. Entonces, aquí, como ven ustedes, se va a mover y esto se va a ajustar. Lo idóneo siempre es que el punto base o el punto base esté compartido con este origen de coordenadas. Y si ustedes ven, aquí, cuando esto se mueve y tenemos el clic activado o no, esa georreferenciación se va a ir moviendo. Así que lo idóneo sería que yo le dé control Z por acá, le dé control Z. Si yo pico acá, punto base, y por ejemplo, tengo un plano de ubicación aquí. Voy a jalar un poquito hacia atrás para ver mis rejillas. Listo, entonces voy a poner un muro por aquí. Muro referencia 1, referencia 2 y referencia 3. Acá tenemos esta parte específica y supongamos que tenemos un plano acá que nos manda esta georreferenciación por acá y el punto base siempre va a ser aquí. Listo, entonces, ¿cómo generamos esa georreferenciación? Sí, ojo, si yo muevo esto de aquí,
Ahorita el Project Base Point se va a mover, ¿por qué? Porque tengo el clip desactivado y me va a dar las coordenadas reales de mi punto base. Pero si yo lo hago y tengo acá este clic desactivado, por ejemplo, esto se va a ir moviendo, pero el Project Base Point de igual manera no va a ajustarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esto se trata de que siempre tratemos de que el punto base se mantenga en ese inicio y que este Survey Point esté ajustado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo bloqueo mi Survey Point aquí o bloqueo el clip, esto se va a ir moviendo, pero voy a hacerlo en base a la misma coordenada. Entonces, es siempre importante que ustedes definan estos límites iniciales. Y si, por ejemplo, yo muevo esto de aquí, esto sí se va a mover porque ya tengo el base point fijado. Pero si es que yo regreso a la parte inicial nuevamente, aquí muevo el project base point, pero por ejemplo, voy a escoger esta vez de mover el punto de inicio a default site. Si yo, por ejemplo, tengo este clic activado, este clic desactivado o tachado se va a mover. Pero si yo lo tengo activado acá, todas estas coordenadas se van a mantener como si esto fuera el punto de inicio. Así que lo idóneo es que siempre partamos de ese clic desactivado. Por ejemplo, aquí voy a escoger Project Base Point, selecciono el tab, quito este clic desactivado y tengo este punto de inicio. ¿Y qué pasa si es que yo muevo mi Project Base Point desde ahí? Este Project Base Point ya sí me va a dar la referencia real. Pero como repito, lo idóneo es que siempre este Project Base Point comparta con este vínculo. Listo, entonces este es el punto inicial de coordenadas compartidas. Y ahora supongamos o vamos a traer nuestro modelo de arquitectura y vamos a construir un modelo de coordenadas compartidas con los archivos que hicimos previamente, haciendo el proceso inverso, por decirlo así. Así que recordamos acá tenemos arquitectura y si recordamos nuestro inicio estaba por acá, pero nosotros siempre es una buena práctica de procesos o de este tema de coordenadas compartidas que siempre empecemos desde el punto inferior derecho de cualquier construcción, digamos, de este punto de replanteo. Si tenemos un eje por acá, lo hagamos a través de este eje de igual manera, así que podríamos empezar con arquitectura o podríamos empezar con estructuras. Vamos a hacerlo con los dos, ¿ya? Así que tenemos C2 de estructuras y también vamos a aprovechar para copiar de un proyecto a otro. Por acá tenemos el nivel de arquitectura y vamos a hacer algo práctico. Tenemos estos niveles de aquí y vamos a seleccionarlos y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ir al nivel de arquitectura y vamos a darle acá a copiar. Ahora vamos a irnos al nivel a nuestro archivo que hemos creado, que ya tiene los puntos de referencia inicial, que era este de aquí, si no me equivoco. Sí, era este. Entonces, ahora sí vamos a ir al nivel de arquitectura y vamos a ir solamente acá, darle alineada a la vista actual. Entonces, por acá nos va a dar esta opción. Perdón. Tenemos esta parte específica y si nosotros deseamos lo podemos hacer un grupo de modelo para poderlo alinear sin problemas. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a arreglar esta georreferenciación y vamos a alinearla justo acá. Y vamos a escoger esta georreferenciación, igualmente este puntito, y lo vamos a alinear esta vez de esta cara a esta cara, lo cual nos va a dar esto como punto inicial de nuestro modelo de estructuras. Y como vemos aquí, ya tenemos nuestro archivo vinculado. Y si yo pico por acá, por ejemplo, voy a darle ungroup para ya quitar estos grupos. Pico este project base point y ya tengo esta coordenada.
Tengo 913.764 y por acá tengo mi punto base, que es 923.210.552, lo cual nos da dos opciones para vincular nuestros modelos. Entonces, si nosotros establecimos este modelo como georreferencia inicial, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a cerrar nuestro archivo puente inicial que de hecho nos brindó simplemente digamos, la interfaz inicial básica para crear nuestro puente de referencia de estas coordenadas. Acá ya tenemos coordenada uno, que es este archivo o este numerito, 929.310.6, 651.984, y por acá tenemos nuestro punto base. Listo, entonces por acá nos tocaría vincular nuestras referencias de los archivos anteriores. Así que, por ejemplo, acá vamos a abrir nuestros archivos que teníamos anteriormente, que era, por ejemplo, aquí en nuestro archivo de arquitectura. Ojo que es el de la clase 2. No tenemos ahora ninguno con una referencia compartida. Si nosotros, por ejemplo, vemos este archivo, recordamos dónde estaba nuestro Project Base Point. Vamos a hacerlo de esta manera. Buscamos acá Site, Survey Point y Project Base Point. Si nosotros buscamos por acá, esta referencia está de esta manera. Así que vamos a buscarla y vamos a cargarla. Vamos a ver dos casos. Vamos a ver cuando no tenemos el punto de referencia movido y cuando sí lo tenemos, así que vamos a cargarlo. Vamos a darle Manage Links y vamos a agregar un Revit, lo cual nos va a dar esta opción y nos va a generar, por ejemplo, cursos o parte de arquitectura. Acá me dice opción de origen interno a origen interno por coordenadas compartidas de punto base a punto base. Si es que nosotros recordamos, tenemos nuestras referencias básicas, entonces entendamos esto como un archivo puente, por decirlo así. Así que si es que nosotros querríamos adquirir coordenadas de arquitectura, tendríamos que importar arquitectura, pero esta vez tenemos que hacer lo inverso. Entonces ahora sí vamos a restablecer este punto de coordenadas inicial. Así que vamos a guardar este archivo, file. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda o estamos todo claro. Ya, listo. Entonces por aquí tenemos C5-est y como vemos aquí tenemos el inicio de la primera parte de estas coordenadas. Listo, entonces vamos a recuperar las coordenadas de nuestro archivo de arquitectura, por decirlo así. Entonces, nuestro punto de partida siempre en algunos casos es dar el inicio de archivos que no tienen coordenadas. Así que vamos a vincular esto y vamos a primero borrar este vínculo que nos dice C2 estructuras. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a agregar este archivo que va a ser el que tenga las referencias compartidas, que en este caso va a ser C5 estructuras. Y acá me dice de origen interno a origen interno. Acá vamos a hacerlo de auto de centro a centro.
Entonces, algo importante cuando ustedes definen la trazabilidad de sus proyectos es que cuando hacen las primeras interacciones, esa interacción sí debe ser específicamente en función a las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, acá esto me sale desfasado. Y si ustedes recuerdan por qué, es porque aquí no estamos compartiendo coordenadas. Así que, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos mover este vínculo a a nuestra parte inicial? Sí. Entonces, por ejemplo, acá simplemente voy a escoger esta primera cara y voy a llevarlo a alinear a este lado. Si llevo este lado, lo voy a alinear a esta cara y ahora sí tendré estos modelos. ¿Y por qué lo estoy haciendo manualmente esta vez? Porque este vínculo de acá, voy a hacerlo con site, tengo Project Base Point y Survey Point en origen interno. Aquí tengo este inicio, ¿no? Así que puede ser una buena práctica o no este punto de coordenadas. Así que si yo reviso acá, tengo la opción y voy a Manage y voy a darle Coordinates. Así que voy a escoger acá primero Reset Shard Coordinates, es decir, que este modelo esté vacío de coordenadas y voy a darle a Acquire Coordinates, que sería escoger las coordenadas de este vínculo y me va a llevar a este lado. Entonces, si yo reviso acá, por ejemplo, voy a apagar mi vínculo, apago C5 de estructuras, ¿dónde están las coordenadas de mi vínculo de acá? Voy a darle VV, Revit Links, por aquí busco, voy a ver si es que Site está activado y tengo este origen interno. Entonces, es probable que en algún punto de las coordenadas se haya movido esta grilla y como esta parte estaba con el clivo no, debería georreferenciarse. Así que nuevamente voy a darle VV, voy a darle Revit Links y esta vez aplico y escojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué me dice este vínculo? Este Survey Point tiene este inicio y estas coordenadas, y si es que yo quisiera compartir esas coordenadas de inicio o adquirirlas, voy a hacerlo de esta manera, pero esta vez teniendo en cuenta que este vínculo debería estar con este clip. Si yo quiero moverlo nuevamente, lo puedo hacer mediante esta forma hasta hacerlo coincidir. Puedo alinearlo, también puedo alinearlo, no hay problema. Y básicamente lo que queremos construir mediante estos archivos va a ser la georreferenciación en tal o cada uno. Entonces, por ejemplo, acá ya podríamos vincularlo por coordenadas compartidas, dado que acá ya está con esta misma cota. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, voy a deshacer mis cambios y hago el proceso inverso? Voy a quitar acá. Y tengo por aquí, voy a activar Site nuevamente. Tengo origen interno, Survey Point. Y esta vez tengo este punto de coordenadas desde acá hasta esta primera parte. Y si yo reviso dónde está mi punto de coordenadas de este archivo, debería estar por acá, ¿no? Entonces voy a buscar acá que me dice Survey Point. Este es el Survey Point de mi archivo. Voy a hacer esta selección inversa y voy a revisarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este Survey Point está con este clip desactivado? Si yo lo muevo acá, se va a ir hasta cierto punto, así que no hay problema. ¿Qué pasa entonces cuando yo voy acá a Acquire Coordinates? Voy a ir a Annotate, perdón, a Manage, Acquire Coordinates y voy a picar esto. Entonces acá me va a llevar este punto de estas coordenadas y las va a adquirir desde esta parte inicial. Si yo reviso acá, previamente tenía menos 17.17791. Pero si yo, por ejemplo, adquiero estas coordenadas de acá, con el clip activado, voy a hacer este proceso. Voy a Manage Coordinates y voy a Acquire Coordinates de este modelo.
Esta vez no se va a ir por acá, sino se va a ir hacia otro lado que es un poco más lejano. ¿Y qué me dice? Listo, que he adquirido todas estas coordenadas, pero que tengo que restablecerlas con mi modelo inicial. Así que no es conveniente para mí, así que voy a escoger el mismo punto de inicio. Listo, entonces así es como establecemos este punto de estas coordenadas y ahora vamos a ver cómo alinearlas o cómo hacerlas desde otro archivo nuevo, por decirlo así, en el caso que no tengamos ese punto inicial de coordenadas. Por ejemplo, acá voy a desactivar este clip, continúo a Manage, escojo por acá Coordinates y otra parte puede ser, por ejemplo, aquí tengo esta opción. Incluso puede estar alineado, pero ¿qué pasa cuando este Survey Point puede compartir el punto de inicio, pero no tiene la base específica? Entonces, si yo, por ejemplo, fijo esto y voy a esta parte de acá de Manage y le doy Reset Share Coordinates, esto va a volver a su sitio. Entonces, por ejemplo, acá, esto regresó a su sitio y por acá, si yo selecciono, tengo Filter y tengo Survey Point nuevamente. Si nosotros queremos adquirir estas coordenadas nuevamente, podemos hacerlo así, siempre asegurándonos de que esto esté con el clip no fijado, así que tachamos esto. Voy a asegurarme que esto esté tachado. Listo. Entonces, por acá vamos a Coordinates, Acquire Coordinates, picamos y aquí ya nos va a dar, por ejemplo, este punto inicial. Es decir, que acá tiene estas coordenadas en este punto base. Y si, por ejemplo, quiero picar aquí mi survey point, ya tengo estas mismas coordenadas que deberían ser lo más práctico. Entonces es así como quedaría este archivo de arquitectura. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer el proceso desde cero? Supongamos que tenemos este C5 desde estructuras. Y ya tenemos estas coordenadas compartidas y vinculadas. Pero, ¿qué pasa si solo tenemos este archivo y nos falta crear los archivos de coordenadas compartidas de arquitectura y estructuras? Entonces, vamos acá a darle File, Save As, Project y vamos a crear una copia, lo más simple, C5 y vamos a ponerle arquitectura. Vamos a darle Save. En este caso, podemos reemplazar el archivo dado que no hemos hecho muchos cambios. ¿Y qué pasa si es que nosotros, por ejemplo, tenemos algún avance previo de estos archivos? Entonces, si recordamos, esto ya no es el archivo de estructura, sino es el archivo de arquitectura. Así que podemos hacerlo de esta manera. Tenemos el archivo C5 de arquitectura o C2 de arquitectura. Vamos a hacerlo de un archivo que ya tendríamos avanzado en el caso que, por ejemplo, este archivo de coordenadas no ha sido vinculado. Listo, entonces, por ejemplo, acá tenemos este archivo inicial que es siempre una buena práctica para copiar de un archivo a otro es que tratemos de tener los mismos niveles de referencia. Así que, por ejemplo, acá tengo este 3D y este archivo que es el nivel de arquitectura. Y por acá voy a escoger este archivo base. Voy a seleccionar estos elementos en 3D, pero voy a copiarlos desde el archivo de arquitectura. Así que copio esto y voy a ir hasta esta vista y voy a irme a la pestaña de modificar. Voy a darle pegar y alineado esta vista. Entonces, ¿qué me va a decir acá? Que estos archivos no están siendo o que no han sido emplazados, ¿no? Así que voy a crear un grupo de modelos simplemente para poder ajustarlo al desarrollo inicial, ¿no? Así que, por ejemplo, acá voy a cerrar este archivo del cual traje mis referencias, recordando que este es mi archivo de arquitectura, ¿no? Así que, como esta es mi referencia inicial, voy a alinear esta cara a este punto y esta cara de acá hasta este lado.
Como es un grupo, noten que se ha movido todo, así que no hay problema. De aquí solamente voy a filtrar, filtro esto, puedo picar todo y quitar grupos de modelo, Preview Base Point, y por aquí borro lo demás. Entonces, ¿qué acabo de generar acá? Nada más y nada menos que mi archivo de arquitectura, y esta vez con coordenadas compartidas. Si bien es cierto, hemos hecho el proceso inverso, es mucho más fácil así. Les enseñé primero el proceso más complejo para que sea un poquito más, o vean esto un poquito más fácil, dado que una vez que establecemos coordenadas compartidas con este clip fijado acá, por ejemplo, ya no se nos puede mover. Ahora, ¿cómo hacemos esta referencia? Nuevamente vamos por acá y ahora ya tendríamos nuestra referencia inicial. Ahora, si nosotros, por ejemplo, querríamos vincular esta vez, si ustedes recuerdan, en los archivos anteriores vinculamos estructuras acá por la opción de punto base a punto base. Esta vez vamos a hacerlo por coordenadas compartidas. Así que vamos a hacer los C5 de estructuras by share coordinates. Así que vamos a darle open. Y acá ya se acaba de crear. Entonces, si yo cierro esto, ya tengo este vínculo. Si yo reviso por acá, sin necesidad de volver a emplazarlo, me dice shared site. Entonces, con esto ya no tengo problema. Todo está alineado. Todo está correcto acá. Y en el caso que tenga alguna ubicación tal vez desfasada, es probable que sea por un tema de los vínculos. Así que, por ejemplo, acá tenemos un desfase. Listo, entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes recuerdan, al inicio de generar nuestros modelos, le habíamos dado un desfase de 1 pulgada, si mal no me equivoco. Así que, por ejemplo, si yo muevo esto, acá puedo hacerlo mediante constraint y me va a indicar hacia un lado o hacia el otro. Así que simplemente podemos dejarlo ahí o cambiarlo. Esto va a ser independientemente de la configuración de los modelos, ¿no? O de la planimetría que ustedes tengan. Así que acá tenemos nuestra parte inicial y si nosotros, por ejemplo, o queremos empezar a hacer la coordinación de grillas y coordenadas, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear, por ejemplo, en el caso de niveles, ya tenemos los niveles de arquitectura, que este es nuestro nivel inicial, ¿no? Así que vamos a empezar a hacer arquitectura acá. Vamos a crear grillas acá, por ejemplo. Vamos a hacerlo de esta manera. Grilla uno y grilla 2. Por acá tenemos grilla 2 y por acá en los ejes de las columnas vamos a dibujar otra grilla, pero esta vez con, acá por ejemplo le vamos a poner A. Copio esto así hacia los lados. Tengo grilla B, grilla C. Copio esto por acá hasta este punto. Tengo grilla ABCD y grilla 1, 2. Si es importante, por ejemplo, ustedes consideran esto, podrían alinearlo al eje de las columnas, si no, podría estar al lindero. En realidad por mí no hay problema, pero vamos a hacerlo así. Por acá activamos esta burbujita y esta burbuja hasta acá. Lo propio podríamos hacer acá igualmente. Y por acá ya tenemos estos niveles en cuanto a esta coordinación. Listo, entonces, por ejemplo, acá tenemos esta vista 3D y acá ya nos va a aparecer nuestras grillas A, B, C, D, E. En base a estos vínculos, coordenadas compartidas, acá ya tenemos las mismas coordenadas, ojo, para todo nuestro proyecto. Cerramos esto y si nosotros algo súper importante que debemos hacer es siempre pinear nuestros vínculos para no moverlos. Si bien es cierto, las coordenadas compartidas no nos van a dejar, pero a veces puede ser que se desconfiguren, así que es súper básico que nosotros configuremos de manera correcta estos vínculos. Si queremos cambiar esto, por ejemplo, lo que les mencionaba. Otro punto es que siempre fijemos las grillas y los niveles, así que voy a filtrar esto, voy a escoger grillas y voy a ponerles la chincheta para que ya no se muevan. Selecciono esto, ya no voy a poder moverlas, así que
Por ejemplo, acá ya puedo cambiar esta distribución. Veo mis filtros, tengo planos de referencia, lo cual no quiero cambiar. Así que voy a mover acá simplemente .025, que es lo que yo quería. O 25, que son las unidades de este proyecto. Si quiero estirar, por ejemplo, estas grillas, podría hacerlo de esta manera. Quito la selección. Y si es que acá yo veo que no me deja, va a ser siempre por esta chincheta. Así que podemos hacerlo de esta manera. Justo así. Si queremos bloquearlo, nuevamente así. Pero eso sí, siempre debemos asegurarnos que todo esté bloqueado. Así que desactivo la selección de estas chinchetas y queda. Listo, entonces una parte que queda pendiente, hemos visto ahora cómo ver el copy monitor, cómo se hace cada una de estas partes, digamos a nivel de coordenadas. Vamos a revisar cómo es que se gestiona a nivel de modelos el mismo nivel de grillas. Así que con esto vamos a darle control S para guardar. Mientras se guarda, ¿tienen alguna consulta, alguna duda o está todo claro? Bien, entendería que está todo claro hasta ahí. Entonces, nuestro archivo de estructuras y arquitectura ya está vinculado. Así que vamos a cerrar, por ejemplo, acá, arquitectura y vamos a abrir estructuras. Esta vez vamos a hacer lo inverso. Entonces, por acá tenemos nuestro vínculo, que es lo que teníamos antes como estructuras y vamos a recargar arquitectura con las mismas condiciones, Revit. Y esta vez vamos a hacerlo desde C5 arquitectura, recordando que esta vez ya no es por base point, sino por coordenadas compartidas. ¿Qué pasa si es que yo cargo un archivo que no tiene coordenadas compartidas? Por ejemplo, voy a cargar C2 arquitectura y yo escojo Auto by Share Coordinates. ¿Qué va a pasar? Ahora les va a aparecer un aviso que dice que no puede ser activado o que no comparte coordenadas. Nos dice. El archivo o el modelo no comparte coordenadas, dice, será emplazado de centro a centro por la posición. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ubico esto mediante ese vínculo? Me va a aparecer de esta manera, desfasado. Entonces, por ejemplo, acá no nos serviría este vínculo, así que, como mencionaba, este es una muestra de un proceso de error. Así que lo correcto sería buscar el archivo Revit que tiene las coordenadas compartidas, C5 de estructuras. Ah, ok, estoy recargando el mismo, perdón. Vamos a cargar C5 de arquitectura, Auto by Share Coordinates, y como esta vez estos sí tienen coordenadas compartidas, no me aparece ningún aviso y se emplaza en el mismo lugar. Nuevamente, opción, selecciono la chincheta y ya no me va a molestar acá. Solamente tengo los vínculos que yo tengo por acá. Y una parte importante que ustedes siempre deben tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando tengan algunos vínculos, es que ya empecemos a usar el copy monitor. Así que el copy monitor siempre se hace de vistas de corte o elevaciones. Así que, por ejemplo, acá vamos a ir a la opción de Collaborate y nos dice copy monitor. Dice monitorear coordenadas y cambios que puedan afectar a los equipos de diferentes disciplinas. Así que, por ejemplo, acá escogemos copy monitor y nos dice use current project o seleccionar vínculo. Entonces, por ejemplo, acá. Acá ya, por ejemplo, nos dice seleccionar una instancia de un vínculo para monitorear. Entonces, por ejemplo, acá yo escojo esto y, por ejemplo, aquí ya puedo seleccionar estos vínculos y acá puedo darle batch and copy. Entonces, acá ¿qué me dice? Dice copiar elementos que no han sido linkeados de nuestro modelo o acá simplemente puede ser monitorear.
Entonces por acá seleccionamos estos o simplemente copiamos y acá nos dice, por ejemplo, nuevas partes han sido copiadas en el modelo linkeado, location default site, dice. ¿Qué quieres hacer? Especificar la ubicación y copiarlas. Entonces, en este caso simplemente sería copiarlas y nuevamente ya tenemos los vínculos o las referencias. En este caso, si queremos modificarla, podemos seleccionarlo acá de igual manera. Podrían ser los niveles también. Y acá por ahí le podemos dar finish. Entonces, ¿qué acabamos de generar acá? Vamos a ver. O qué se acaba de hacer por aquí en Revit. Por ejemplo, acá tenemos un nivel que está a 3600. Pero ¿qué sucede? Entonces, cuando un nivel aquí, por ejemplo, están solapados. Si por ejemplo acá yo borro este nivel, se van a borrar muchas vistas y es probable que se borren algunos elementos, que son como las columnas. ¿Y por qué sucede esto? Pero ¿por qué sigo teniendo este vínculo? Y es porque son los vínculos de mi modelo de arquitectura. Entonces, si nosotros queremos generar esa interacción, es siempre importante que usemos la herramienta Copy Monitor a través de esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá si queremos hacer mediante el proyecto actual, podemos hacerlo de esta forma. Y acá, por ejemplo, podemos seleccionar esto de aquí y podemos copiar y monitorear. Y esto siempre va a ser, digamos, desde el archivo de base que querramos tener. Estimado Jimmy, acabo de ver tu pregunta por el chat. Digamos que cuando tenemos el BM o el benchmark o el punto geodésico es recomendable que siempre tengas un archivo de inicio como hemos creado, es decir, que por ejemplo tengas un archivo inicial donde establezcas el BM tal como acá. Por ejemplo, acá tienes un BM, este se puede ser considerado como un BM, que es esta coordenada, este y esta cota, y a partir de eso definas todo el proyecto a continuación. Entonces, se puede mover manualmente, también se puede, pero lo idóneo es que siempre empieces con este punto base, origen interno y punto base, y que todo esto te dé las coordenadas que tú esperas. Bien, entonces, por ejemplo, acá en la opción de copiar y monitorear, podemos usar la herramienta de revisión de coordinación y, por ejemplo, acá nos va a pedir seleccionar un link. Entonces, aquí, por ejemplo, si es que nosotros habríamos hecho algún cambio, dice Revit nos dice, proyecto no tiene nada para revisar. Y es porque obviamente Revit detecta que está cerrado. Pero aquí nos aparece una opción que se llama herramientas de coordinación. Y es aquí donde vamos a ver un poco más en la otra clase, que es que cada uno de los archivos, cómo se copian, cómo se van monitoreando entre especialidades y bueno, también vamos a ver un tema de cambios de coordinación, que esto sí es una parte más específica cuando ustedes tienen vínculos un poco más grandes. También sirve para vínculos pequeños, pero como esta trazabilidad es un poco más, digamos, destinada a modelos más grandes, esto se quedaría de esta manera. No sé si hasta aquí estamos claros, ¿hay alguna duda, alguna consulta o estamos todo bien hasta ahí? ¿Cómo se haría con el punto base de proyecto si se tiene varios bloques en una edificación? Ah, ya. Para los puntos base, se tienen que crear varios archivos. Supongamos que esto, vamos a hacerlo con una hojita, ¿ya? Vamos a hacerlo de esta forma. Supongamos que tenemos aquí. Voy a darle. Supongamos que tenemos aquí este proyecto, ¿ya? Así que voy a ponerle un bordecito para que sea un poco más notorio. Ya.
Supongamos que tenemos este proyecto de esta manera y que este es nuestro punto base, pero que este proyecto es el más grande. Entonces, supongamos que tenemos varios bloques de edificación. Estos van a ser varios bloques, ¿ya? Así que vamos a suponer que estamos haciendo un colegio, ¿ya? Por aquí tenemos esta parte específica y voy a ponerlo o sobreponerlo. Vamos a suponer que esto es otro colegio o esta es otra parte. De igual manera, vamos a copiarlo así. Por aquí voy a pegar otra parte y esto va a ser de igual manera. Supongamos que esto va a estar orientado a este lado. Ahí. Y que esto va a estar orientado de este lado. Si tú te das cuenta, esto podría ser o es un mismo proyecto, pero cada uno va a trabajar en base al mismo survey point. Este va a tener el mismo survey point, este va a tener el mismo survey point, dado que todos van a estar referenciados al mismo VM acá, pero cada uno va a tener su base point, que en este caso, por ejemplo, acá estaría por acá estaría por aquí y acá estaría por aquí. No sé si con eso absuelvo tu duda o está todo claro hasta ahí. Ya. Bien, entonces así es como quedaría este tema de la georreferenciación y vamos a ver un poco más a profundidad del tema de Copy Monitor y también ya las revisiones de coordinación en la siguiente clase. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención y bueno, ahí quedaríamos.